Toda España ha amanecido consternada por el incendio en un edificio del barrio de Campanar, de Valencia, producido en la tarde de ayer. La velocidad de las llamas ha sorprendido a todo el mundo. Incluso parece ser un reto para aquellos que se dedican al estudio de los materiales. ¿Cómo pudo arder tan rápido? ¿Cómo de la fachada pudo entrar al interior? ¿Cómo es posible que ese material esté en muchos edificios que siguen operativos en toda España? Hoy, en Plaza al Día, vamos a preguntarnos esto con uno de los comercializadores de esas placas que recubren los edificios de España a lo largo de los últimos 30 años. José Sancho es propietario de la empresa Frontpanel. Lleva 30 años colocando revestimientos de fachadas en edificios de toda España y en edificios también emblemáticos de la ciudad de Valencia que tienen un revestimiento muy parecido al que tenía el edificio que ardió ayer. Señor Sancho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Vamos a explicar cómo es ese revestimiento, porque todos nos estamos preguntando cómo es posible que un edificio arda de una manera tan rápida. Hemos sabido que la normativa cambió recientemente, hace algunos años, después de un grave incendio que se produjo en Londres. Hasta ese momento se revestían las fachadas con un material composite donde dentro de ese material que estaba revestido por placas de aluminio había polietileno. A partir de ese momento, no sé exactamente el año y creo que usted nos lo podrá precisar, el revestimiento cambia, estéticamente es igual, hay aluminio, pero dentro de esas placas de aluminio la parte interior ya no es polietileno, sino que es un material llamado FR que no es inflamable ni tampoco combustible. ¿Es así? Sí, a ver, el FR lo que hace es cumplir con una normativa, con una clasificación al fuego que es BS1 de 0, que lo que hace es que desde luego no suelta llama y tiene una baja emisión de humo y no gotea esas gotas incandescentes que suelen caer y crear en la parte inferior de las placas pues más fuego, claro. Porque lo que ha ardido en el edificio del barrio de Campanar, en Valencia, ¿son las placas o es el poliuretano que hay detrás de las placas? Sí, por la virulencia que tenía el fuego, tal y como salían las llamas, el composite que en aquel momento se ponía PE, este cumplía con la clasificación M1, que quiere decir que es combustible, pero no es inflamable, es decir, que sí, que se quema, pero que no suelta llama. Entonces, esa virulencia que tenía el fuego es mucho más propia de un aislamiento que va en la cámara entre el composite y la fábrica de ladrillo, un aislamiento proyectado de poliuretano, que esto sí que es un elemento que es muy inflamable. Por tanto, se construye la fachada, después se lanza el poliuretano proyectado sobre la pared y sobre eso se colocan unos raíles en los que ya sí se pone el composite, las placas que usted comercializa, que su empresa comercializa. Sí, efectivamente. Y aquí estamos en un escenario en el que ha ardido el poliuretano, pero también hemos visto cómo las placas directamente volaban, se convertían casi en ceniza que volaba sobre las calles, sobre Maestro Rodrigo. Sí, esto a mí desde el principio me sorprendió la forma de arder. A ver, puede ser que la temperatura que ya se coge con el poliuretano ardiendo, pues ya se lleve por delante el composite, desde luego. No era una forma normal de arder, o sea, el composite con el núcleo PE no arde así por sí mismo. O sea, esto a todos los que nos dedicamos a
a este tema, pues lo hemos comentado, estábamos en contacto ayer por la tarde y lo decíamos, ¿no? Ostras, esto no es normal, esta forma, y bueno, pues todos coincidíamos en que esto tiene que llevar poliuretano debajo como aislamiento. Cambia la normativa, no sé exactamente en qué año, señor Sancho. Sí, bueno, a raíz del incendio de Londres se cambia la normativa, los fabricantes de composite también se ven afectados si sacan este núcleo FR y se empieza a hacer ya las restricciones sobre el poliuretano proyectado. Uh-huh. Ese incendio de Londres es en 2017. No, antes de 2017 yo ya estaba utilizando el FR. Uh-huh. 2015 por ahí ya se empezó a cambiar. Uh-huh. Se empieza a cambiar, se utiliza ese otro material que por ejemplo está en las Torres Sky, en el último gran edificio que se ha construido en la ciudad de Valencia, que está frente a la Nueva Fe. Ahí estaríamos en un nuevo material que sí es incombustible, ignífugo. Sí. Ajá. Sí, es FR. Es FR, cumple BS1 de 0, no es M0. M0 sería una piedra. O sea, una cosa es que pueda llegar a consumirse por el fuego y otra cosa es que lance llama. Y otra cosa es que se consuma por el fuego sacando más o menos humo, o que gotee con gotas incandescentes. O sea, que cumpla el M0 es una piedra, es un tocho de piedra. No hay otro producto que cumpla M0. Nos decía usted que le había sorprendido la virulencia del incendio desde primera hora de la tarde de ayer, pero también es cierto que ese poliuretano está en muchos edificios de la ciudad de Valencia. Sí, está en muchos edificios. Hubo una época que se ponía prácticamente como aislamiento, se ponía el poliuretano proyectado, sí. Y encima de ellos, las placas, ¿siempre de composite o a lo mejor de otros materiales? Sí, no, pueden ser de composite, de fenólico, de cerámica, de todo lo que es fachada ventilada, pues hay muchos productos, fibrocemento, hormigón polímero, todos los elementos que se puede hacer una fachada ventilada, pues la fachada ventilada siempre tiene detrás el aislamiento. El aislamiento en aquel momento siempre se hacía con poliuretano proyectado y bueno, últimamente yo hace tiempo que no hago una fachada que lleve el poliuretano proyectado, que siempre llevan una lana de roca o una lana mineral. ¿Qué edificios? ¿Podemos señalar algunos importantes, algunos muy reconocibles que tengan este mismo sistema, este mismo poliuretano y este mismo composite con polietileno en la ciudad de Valencia o en el resto de España? Bueno, en Valencia, pues los más significativos pueden ser la Torre de Francia. Es cierto que no es la misma marca de composite. En la Torre de Francia la marca, bueno, pero tampoco cambia porque el núcleo es el mismo, es polietileno. La Torre de Francia o la Torre del Hotel Hilton, pues son edificios que están hechos de esta manera. El Gemini Center, que es un edificio de oficinas, en fin, hay el edificio Navis. Bueno, tampoco quiero señalar alguno y que me equivoque yo en este momento y que diga que está comproyectado y que vaya a llevar lana de roca. Hay muchos edificios que no llevan tampoco ningún tipo de aislamiento por la parte exterior, sino que el aislamiento lo llevan en la cámara entre ladrillos, en la cámara interior. Con lo cual muchas veces también hemos puesto el revestimiento de exterior, de composite, fenólico, cerámico, lo que sea, dejando la cámara directamente sobre la fábrica, sobre el ladrillo enfoscado de la fábrica del edificio.
Uh-huh. Parece que a lo largo de esta mañana se están pidiendo muchísimos certificados. Creo que incluso a su empresa están llegando muchas solicitudes para presentar certificados de los materiales que se utilizan o que se han utilizado en las últimas construcciones. Parece que es muy sencillo que alguien que tenga una casa, un piso, un apartamento en un edificio con un revestimiento de aspecto metálico, de aspecto de aluminio, pues se preocupe y pida esos certificados de materiales, pero ¿cómo sé yo si tengo un edificio, vivo en un edificio en el que hay ese polietileno también, o sea, poliuretano también proyectado, aunque por fuera no esté viendo una fachada de aluminio? Sí, pues en cuestión del composite, se sabe enseguida si es núcleo de polietileno o núcleo mineral, RF, que cumple RF, viendo el color de ese núcleo. O sea, los que tienen el color de ese núcleo negro, eso es polietileno, y en los que tienen un color más blanquecino y más rugosillo, tiene una textura más rugosa ese núcleo, pues es el RF. Y luego, pues lógicamente, para saber lo que hay detrás, el tipo de aislamiento que tiene, si es lana de roca o si es poliuretano proyectado, pues hay que destapar una placa y enseguida ver lo que hay detrás. Uh-huh. Nos han dicho esta mañana que lo que sucedió ayer en ese edificio del barrio de Campanar ha desafiado todas o gran parte de las teorías sobre materiales que se estudian en la Escuela de Arquitectura por la velocidad, por la rapidez en que se propagó el fuego y cómo fueron devoradas esas placas en muy pocos minutos. En casi media hora el edificio se había convertido en una tea. Sí, fue sorprendente. Sí, lo he comentado antes. Nos quedamos todos sorprendidos de esa velocidad. No sé si el aire también contribuyó en gran medida a ello. Hay otro factor que no se ha mencionado, que yo no he oído mencionar en ningún medio hasta ahora, pero que también, pues bueno, pues puede tener su influencia, que es la cantidad de toldos que habían en estos balcones, que también tienen una inflamabilidad alta. Y bueno, pues no sé si todo un poco contribuyó a que esto tuviese esa velocidad de esa voracidad. Es que no vimos un proceso normal de fuego en una placa de composite. Eso ya digo que o estaba provocado por el poliuretano que había detrás o no se entiende. Habría que investigar un poco y ver qué ha pasado ahí. Uh-huh. Parece que esos edificios que están construidos con la nueva normativa y con el nuevo material FR, que no es inflamable ni combustible, estarían a salvo. Pero ¿qué se puede hacer con esos otros edificios que están construidos exactamente igual que el de Campanar? ¿Cómo se pueden proteger los vecinos que tienen un apartamento allí? Bueno, pues la única forma de encontrar una solución a esto, pues vemos cómo se gasta el dinero el Estado muchas veces en cosas que uno tampoco acaba a veces de entender. Pues esta es una ocasión pues para, no sé, sacar algún tipo de subvención y que las comunidades que tienen este tipo de producto en el aislamiento, pues que puedan cambiarlo, porque es que esto es caro porque es que hay que levantar toda la fachada y rascar todo ese poliuretano proyectado, y una vez has rascado ese poliuretano proyectado, poner otro aislamiento, ya puede ser lana de roca proyectada, que es muy aconsejable, o lana de roca en panel, y volver a tapar con el mismo producto,
o cambiar el producto, que sería ya mucho más caro, ¿no? Pero bueno, yo ahí ya digo que el problema principal lo veo en el poliuretano proyectado, ¿eh? No quiero decir que con el composite es muy, no, yo lo veo imposible que se produzca un incendio así solo por el composite. No tiene sentido. Claro, en esos edificios habría que retirar el composite y retirar también, rascar la fachada para arrancar ese poliuretano proyectado. Y luego también comprobar la sectorización, porque también edificios de cierta época, pues la sectorización no se tenía muy en cuenta. Y habría que también sectorizar como debe de ser. ¿Qué es exactamente sectorizar para los que no somos del ambiente de la construcción? Bueno, pues sectorizar es a la altura de un forjado determinado. Puede ser haciéndolo en todos los forjados, o puede ser cada 2 plantas o cada X plantas en la franja del forjado, pues hacer un panel que sí que realmente sea M0 o que no deje pasar el incendio arriba al piso de arriba, ¿no? O sea, estaríamos hablando de no tener que retirar todo el composite y arrancar todo el poliuretano, sino de hacerlo solo en algunas franjas del edificio a modo de cortafuegos. Bueno, yo haría las dos cosas. O sea, yo quitaría el proyectado y luego sectorizaría. O sea, aparte de que puedas poner una lana de roca normal, sectorizar. Porque esto ahora en la normativa actual es como se debe de hacer. No debes de poner el poliuretano y tienes que sectorizar. O sea, que son las dos cosas. Claro, hablaba usted antes de subvenciones para un edificio, por ejemplo, como la Torre de Francia. ¿De qué presupuesto aproximado estaríamos hablando para realizar estos trabajos, para sustituir ese revestimiento de la fachada? Es hacer una valoración así. Allí creo recordar que eran unos 25.000 metros cuadrados. Levantar 25.000 metros cuadrados, rascar 25.000 metros cuadrados del proyectado, poner otro aislamiento, pues nos podemos ir perfectamente a 120, 130 euros el metro cuadrado sin cambiar la plancha exterior, volviendo a poner la plancha exterior. O sea que fíjate, 130 metros cuadrados por 25.000 metros, pues lo que dé la multiplicación. 3.250.000 euros sin cambiar, más de 3 millones de euros, sin cambiar las placas. Si además pusiéramos placas nuevas, estaríamos hablando de 5 o 6 millones de euros. Sí. Para un edificio como el de la Torre de Francia. Exacto. Es un edificio también muy grande, con muchos metros, pero sí. Pues es desde luego una cantidad muy considerable y seguramente estaremos ahora mismo en un escenario en que muchos de los vecinos de esos edificios deben estar planteando de dónde sacar el dinero y si hace falta una subvención o no, pero desde luego si hace falta protegerse contra el fuego. En cualquier caso, lo que sucedió ayer es algo absolutamente excepcional, que no se esperaban en el sector pese a las dudas y los cambios de normativas, y que, bueno, crucemos los dedos, toquemos madera, no tiene por qué volver a suceder, aunque desde luego hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Efectivamente, es una cosa excepcional, puntual, no tiene por qué volver a pasar, tampoco puedes asegurar que no vuelva a pasar, porque a veces pues las cosas se repiten y a lo mejor no deja de ser un aviso excesivamente fuerte, ¿no? Pero pues José Sancho, gerente propietario de la empresa Frontpanel, lleva 30 años comercializando composite en toda España. Usted ha trabajado también en el edificio que ardió ayer, aunque el composite que había colocado no lo comercializó usted, no lo colocó usted.
Efectivamente, sí. Allí no hicimos nosotros esa obra, pero luego posteriormente, pues no sé, en alguna ocasión tenían algunos problemas de filtración de agua y contactaron con nosotros para que le pusiéramos solución. Y bueno, pues le pusimos solución y cada vez que nos llamaban pues estábamos a su disposición. Uh-huh. Han hecho reparaciones y desde luego cuando se hicieron esas reparaciones tampoco había ninguna alarma, no había saltado ninguna alerta que indicara que algo como lo que todos vimos podía suceder, ¿no? No, porque además las reparaciones que hemos hecho eran casi siempre de sellados por el tema de la entrada de agua y actuábamos por fuera reforzando esos sellados y ya está. No. De todas maneras, aunque hubiésemos levantado placas y hubiésemos visto el proyectado, pues dices, bueno, pues es una cosa que es normal, entre comillas, ¿no? Este tipo de aislamiento. Y ya digo que cada vez menos o prácticamente ya nada. Yo ya hace tiempo que no hago una construcción con ese poliuretano proyectado detrás. Pues José Sancho, Frompanel, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender de alguna manera lo incomprensible, lo que ayer sucedió, la tragedia que ha conmocionado a todos. Pues gracias a vosotros y espero haberme expresado lo suficientemente bien para que todo el mundo me entienda y a vuestra disposición. Son algunas de las posibles explicaciones que se buscan al incendio en ese edificio en el barrio de Campanar de Valencia. Este Plaza al Día especial forma parte del Daily de las cabeceras de Plaza, que está disponible en todas ellas de lunes a viernes y también en las principales plataformas de audio en las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios.